Y gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Lucas 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a estar conversando un buen rato en esta hora bajo el título Te vino a buscar porque estás perdido. Te vino a buscar porque estás perdido. Encontramos en la Biblia la condición en la que se encuentra el ser humano. Dice la Biblia que el ser humano está perdido, está extraviado, ha perdido el rumbo. Y esa es una realidad, pero que no es menos realidad de que si usted en la actualidad se atreve a decirle a alguien que está extraviado, que está perdido, ¿qué cree usted que va a pasar? Si usted le dice a alguien que está extraviado, que está perdido, ¿qué cree usted que va a pasar? Mire, hemos llegado a una época donde señalar las perversiones que hace el ser humano acarrea que usted sea mal visto por aquellos que la practican y también por aquellos que se complacen en esas malas obras. Cada vez se está haciendo más difícil hacerle comprender al ser humano que la condición en la que se encuentra es perdido, porque sus acciones, su forma de vivir es perdidamente. La forma de vivir del ser humano está siendo perdidamente. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas que nos ilustra esta condición del ser humano. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13 y luego regresamos al versículo donde iniciamos. Lucas 15 del 11 al 13 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como, viviendo como perdidamente, viviendo perdidamente. Y aprovechemos esta parábola para ilustrar entonces la condición en la que se encuentra el ser humano sin Dios, lejos de la presencia de Dios. Describe la forma, cómo vivió este hombre, este joven. Usted la puede leer completo. Simplemente leí los tres primeros versículos, pero usted con calma puede leer completa la parábola. Este, este joven vivió, mire cómo lo describe, la palabra que usa, perdidamente. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y acá quiero hacer una observación y es que hay dos acciones, dos cosas que hizo este joven. Número uno, juntó todo, juntándolo todo, lo que le habían dado, juntándolo todo, se fue. Y la otra acción que hizo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Son dos acciones totalmente diferentes. Juntándolo todo se fue y la otra desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Algunos pudiesen pensar que este joven nunca debió irse de la casa de su padre. Bueno, esto no es
verdad del todo. El problema se presenta en las razones por las que te quieres ir de la casa de tus padres. Allí es donde se presenta el problema. Las razones por las que te quieres ir de la casa de tu padre. Y el hijo mayor nos ayuda a ver lo que había en esos corazones, no solo en el corazón del hijo menor, sino en el corazón del hijo mayor. Cuando usted ve que le reclama al papá, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso está en Lucas 15:29, versículo 29 del mismo capítulo 15. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Pero mire lo que había en el corazón. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Para gozarme con mis amigos. Entonces podemos inferir que era parte de lo que también había en el corazón del hijo menor. Deseaba tener dinero para irse a gozar. Esta fue la verdadera razón por la que él tomó la decisión de irse de la casa, porque él quería ir, salir a gozarse, ¿no? A disfrutar la vida, dicen en la actualidad la gente. Es que vamos a disfrutar la juventud, disfrutar la vida. Eso es lo que había en el corazón en realidad de esa persona. Y muchas veces nos encontramos con esta situación donde los jóvenes están desesperados por irse de la casa porque se sienten controlados, no quieren que se les establezcan reglas, que se les establezcan normas, que se les pongan obligaciones en la casa de los padres. Ellos quieren vivir su vida sin límite. Y ese estilo de vida siempre tendrá problemas. Siempre va a haber problemas con ese estilo de vida. No es posible vivir en sociedad sin cumplir parámetros que la sociedad establece para que podamos llevar una sana convivencia. Cuando Dios llamó a Abraham para que le sirviera, le pidió que saliera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Vamos a ver ese versículo en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces vemos que salir de la casa del padre no era en realidad un problema, sino que el problema estuvo en el deseo que había en el corazón de este joven de ir a vivir perdidamente. Porque si él hubiese salido de la casa de su padre y hubiese vivido honradamente, decentemente, honestamente, ¿cuál era el problema? Ninguno. Pero él le incomodaba estar en casa de su padre porque él lo que quería era vivir perdidamente. Quería darle rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, a vivir, a gozar, como dice el mundo, ¿no? Eh, Incluso cuando vemos el caso que le acabo de leer de Génesis 12, 1, perdón, que Dios le dijo a Abraham que saliera de su casa, que saliera de la tierra, de la parentela y de la casa de su padre. Abraham llegó un momento donde Dios le tocó llamarle la atención por la conducta que estaba tomando Abraham. ¿En qué momento? Bueno, luego de haber consentido con su esposa en acostarse con la sierva egipcia para que le diera un hijo, entonces Dios le tuvo que llamar la atención a Abraham. Y en Génesis 17:1 le dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí
y sé perfecto. De manera que a veces es necesario llamarle la atención hasta a los viejos, ¿no? Hasta los viejos. Imagínense, 99 años y andaba Abraham como esos muchachitos, ¿no? Se sienten así muchos hombres como unos muchachitos y andan como pájaro carpintero queriendo vivir perdidamente, ¿no? Después de viejos se vuelven más problemáticos que cuando eran jóvenes. Entonces usted va a encontrar la expresión por allí en el mundo que le dicen viejo verde, ¿no? Viejo verde, porque después de viejo, entonces andan como pájaro bravo. Entonces, el vivir perdidamente no es solamente de la juventud. Dice, fíjese que este hombre anciano, Dios le tuvo que llamar la atención para que recapacitara cuando él, pues, quería torcerse, quería hacer las cosas que no agradan a Dios. Cuando este joven, el de la parábola, tomó la decisión de irse de la casa, su papá hizo lo que es correcto. Dejó que se fuera de la casa. Hay padres que quieren retener a la fuerza a sus hijos en la casa y terminan haciendo que sus hijos salgan peleados de la casa. Quieren controlar a sus hijos aún después que ya han establecido su vida aparte, que han hecho sus propios hogares. Y por supuesto que van a tener problemas con los hijos, porque debemos aprender que los hijos deben abrirse, deben irse de la casa, deben hacer sus propias vidas y nosotros como padres debemos aprender de que debemos soltarlos, que no estamos para imponerle a los hijos cómo van a vivir aún después que ya no están en la casa. Entonces, este padre hizo lo correcto con ese hijo. Cuando el hijo le dijo, me quiero ir, me voy, reúno todo lo que tengo y me voy, ese padre hizo lo correcto, dejó que se fuera de la casa. Nosotros debemos aprender a dejar ir a los hijos porque así está establecido en la palabra de Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, lo va a dejar a los dos. Dejará a su padre y dejará a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Entonces, nosotros debemos entender que lo establecido por Dios es que dejará a su padre y dejará a su madre. Cuando ya establecen su vida por separado, usted debe entender que esas personas son dos, esa persona ha hecho un hogar aparte y debemos respetar. Usted no puede ir a su hogar a imponerle normas, a imponerle reglas, a imponer las cosas que deben hacer allá porque ya esa persona salió de su hogar. La lección es, debemos dejarle ir. Debemos dejarle ir. Déjelo ir. Permita que haga su vida aparte. Sobre todo, oiga lo que voy a decir. Sobre todo, no le cobre manutención a sus hijos. No le cobre manutención a sus hijos. Porque hay padres que le establecen una tarifa, ¿no? A los hijos, que los hijos mensualmente tienen que pasarle un sueldo a sus padres, prácticamente le están cobrando lo que los padres gastaron en criarle, ahora se lo están cobrando a los hijos y eso es un error garrafal. Eso no se debe hacer, usted debe aprender a soltar a sus hijos y que sus hijos hagan sus hogares
independiente donde ellos decidan establecer su vida. Y hay algunos otros padres que en su afán de que los hijos no se vayan de su casa, entonces le toleran estilos de vidas impíos, inmorales dentro de la casa con tal de que no se vaya de la casa. Toleran que viva perdidamente dentro de la casa para que entonces no dejarlo ir, que no esté lejos de él. Mire, si su hijo quiere vivir perdidamente, usted está llamado a corregirle. Y si su hijo insiste en que lo que quiere es vivir perdidamente y no acepta la corrección, entonces que recoja todo lo que tiene y se vaya de la casa. Hermano, ¿cómo va a ser eso? Sí, si lo que quiere es vivir perdidamente, déjelo que se vaya de la casa. No espere que él vaya por su propia cuenta a salir de la casa. Ábrale la puerta para que vaya y viva como quiere, pero lejos de la casa, lejos de su casa. El problema en el joven de la parábola no es que haya tomado la decisión de irse de la casa del papá, de vivir separado de su padre. El problema estuvo en que tomó la decisión de vivir perdidamente. Allí es donde está el problema. Si toma la decisión de vivir perdidamente, entonces debe vivir aparte para que asuma la responsabilidad por las acciones que está tomando, por la forma como está decidiendo vivir. Esa forma de vivir perdidamente es la que usted y yo como siervos del Dios Altísimo no podemos ni debemos tolerar dentro del hogar. ¿Qué incluye esta forma de vida? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que vivió perdidamente? Bueno, las primeras luces nos las da el mismo personaje cuando dice en Lucas 15:18. Mire lo que dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así vemos que él reconocía que había pecado. Él reconocía que había pecado y que los pecados que había hecho habían sido contra el cielo y contra su padre. Bueno, cuando allí dice que pecó contra el cielo, debemos entender que está haciendo referencia al creador del cielo. Hace referencia allí a Dios. Allá en Mateo, recuerde que la escritura dice en Mateo 23:22, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Lo que hizo fue jurar por el cielo y fíjese, juró por todo lo que está en el cielo, el trono de Dios y por Dios que está sentado en el trono. Así que cuando dice he pecado contra el cielo, hace también referencia al que está en el cielo, al que ha establecido en el cielo su trono, que es el Dios Altísimo. Salmo 103:19 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Entonces debemos entender que cuando pecamos, esos pecados se cometen contra el cielo y contra el que ha establecido en los cielos su trono. Se está pecando contra Dios, quien es el que dictamina las normas, las leyes por las que debemos conducirnos y a quien un día daremos cuenta, un día le vamos a dar cuenta. Ahora, podemos ahondar un poquito más para saber qué clase de pecado había hecho este joven. Pues hemos resaltado hasta ahorita que vivió perdidamente, pero ¿qué tipo de pecado incluía este vivir perdidamente? Eh, Mire, nosotros debemos saber que las cosas que hacemos, las formas como vivimos, esas cosas son vistas de la gente que está a nuestro alrededor. Esas personas que están a nuestro alrededor nos sirven de testigos. Ellos pueden atestiguar de lo que hacemos o no hacemos cada uno de nosotros. Las personas que viven perdidamente, esas personas también están rodeadas de muchos testigos. Y los que van a testiguar esas cosas, sean buenas o sean malas,
son esos testigos. ¿Ve? Lo que ven, eso van a contar, sea bueno, digo, o sea malo. El chisme corre rápidamente. Y el chisme ya había llegado hasta la casa del padre de ese joven que se había marchado. Y le habían llegado el chisme de que estaba viviendo perdidamente. Ya le habían informado al papá, ya habían informado a todos en la casa de que ese joven estaba viviendo perdidamente. Mire, que cuando ahondamos en Lucas capítulo 15, versículo 30, es el personaje que no se había ido de la casa, el hermano mayor que no se había ido de la casa, el otro hijo, es quien nos deja saber parte del pecado que estaba viviendo, que estaba haciendo el joven. Dice Lucas 15:30, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Con ramera. Has hecho matar para él el becerro gordo. Mire el señalamiento. Mire el señalamiento. Ha consumido tus bienes con ramera. No fue precisamente tomando té de ramas, sino entregado a los placeres de la carne, en la vista de sus ojos y en los deseos de su corazón que andaba este muchacho. Se convirtió en un fornicario. Por eso el pecado se cometió contra Dios, el Dios del cielo, porque era una conducta desordenada. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista de cosas que hacen las personas injustas, las personas que se dedican a vivir según la vista de sus ojos y los deseos de su corazón. No hay forma de que las personas que viven dedicados a hacer estas cosas puedan agradar a Dios si antes no se arrepienten de su maldad, si antes no dejan todas estas perversiones. Y permítame hacer una observación, porque alguno pudiese decir que cuando allí dice que él se fue a vivir perdidamente, es como cuando decimos que se enamoró perdidamente, que no era que estaba haciendo cosas malas, sino que las estaba viviendo con intensidad, que hacía las cosas intensamente. Cuando señala que este joven vivió perdidamente, allí la Biblia está hablando es de los actos, de las cosas que estaba haciendo, sus acciones que conducían a la perdición. No era porque lo hacía con intensidad, sino que eran cosas que le conducían a la perdición. El mismo Padre nos ayuda a entender, nos aclara que ese muchacho si andaba era perdido, no era que estaba haciendo las cosas perdidamente, con mucho ahínco, con mucha énfasis, sino que estaba viviendo perdido en la maldad. Eh, Lucas capítulo 15, versículo 32. Mire cómo este padre dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire que dice, se había perdido y es hallado. Aquí el Padre nos da otro ejemplo, otra lección de vida. La primera lección de vida que vimos con el Padre fue, dejó ir al Hijo. ¿Se quiere ir? Váyase. Y la segunda lección que aprendemos es que él ya le habían dicho las cosas que estaba haciendo su hijo y dijo, se había perdido, andaba perdido, andaba haciendo cosas malas. Por lo tanto, el padre era consciente. Y nosotros
debemos aprender a llamar las cosas por su nombre. Nosotros debemos aprender a llamar las cosas por su nombre. Si su hijo anda perdidamente, no se moleste porque alguien diga que su hijo anda en malos pasos. No diga usted que su hijo es un santo cuando su hijo anda en compañía del mismo diablo. No se tape los ojos. Aprenda de este padre. Él sabía que su hijo andaba perdidamente y él dijo, el hijo se había perdido. Esa es la forma en que usted puede ayudar a su hijo. Corríjalo y no sea alcahuete. Déjele saber que la vida que lleva es la vida de un impío. No le tape. Déjeselo saber para que entonces él pueda darse cuenta en la condición, en la situación en la que está y pueda salir de esa situación. Este joven se había entregado a los placeres mundanos. No fue simplemente que lo hizo apasionadamente, con una intensidad desbordante, sino que se entregó a hacer lo malo, a andar en perdición, a andar por el camino ancho, donde aparentemente no hay restricción. Aparentemente en el camino ancho no hay prohibiciones. Dice Mateo capítulo 13, 7, versículo 13 al 14, perdón. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho conduce entonces a la perdición. Allí aparentemente no hay restricciones. Allí aparentemente no hay quien impida hacer las cosas. Y ese es uno de los señalamientos en contra del evangelio verdadero en los últimos tiempos. Las personas quieren andar en la vista de sus ojos, en los deseos de su corazón, y sienten que en el camino angosto, que la puerta estrecha, se les complica, les molesta, se sienten cohibidos, en especial la juventud, aunque no es exclusivo de los jóvenes, como ya vimos, ¿no? Pero se sienten ahí apretados en el camino angosto y ellos quieren que se les dé más espacio, quiere que la iglesia permita más cosas para que ellos puedan andar a sus anchas dentro de la iglesia. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés 11, 9 al 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y entonces el versículo 10, mire la recomendación que le hace. Le dice, quita pues de tu corazón el enojo. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y eso es una de las cosas que usted ve en la juventud, que cuando usted les va a corregir, cuando usted le va a decir algo, inmediatamente se enojan, se molestan, gritan, pelea, patalea. Usted debe mantener su posición y corrija a su hijo, déjele saber que lo que está haciendo no está correcto. Déjeselo saber para que entonces él pueda hacer la corrección. Los seres humanos quieren dar rienda suelta a sus pasiones sin tomar en cuenta que se nos va a pedir cuenta por las cosas que hacemos. Créame que hay gente que pone pasión en pecar o que peca apasionadamente, como usted lo quiera ver, no hay ningún problema. Pero la gran mayoría de la gente que peca lo hace de mala gana. Y aun cuando no disfrutan el pecar, aún así deciden vivir pecando, deciden vivir perdidamente, porque es lo que han conocido en su vida.
no han visto, no han conocido otra cosa diferente. Entonces viven de esa manera porque es lo que conocen. La gran mayoría de las personas con las que nos topamos a diario, ellos no se han dado cuenta que están perdidos. En el caso del hijo pródigo, bueno, él tenía la experiencia de haber estado en la casa de su padre y él recordaba los beneficios de estar en la casa de su padre. Y eso hizo que extrañara los beneficios de estar en la casa de su padre y quisiera tener una vez más esos beneficios y por eso él regresó. Pero déjeme aclararle, oiga bien, mientras tenía dinero, mientras podía costear sus desviaciones, mientras podía satisfacer sus gustos porque tenía dinero, él no pensó en volver en la casa de su padre. Cuando él sintió que el estómago se le pegaba a la columna porque el hambre lo estaba acosando, entonces él recordó que en la casa de su padre había alimento. Lo que le hizo recapacitar, perdón, que sus caminos eran malos fue que se estaba muriendo de hambre, que no tenía de comer. Pero si él no hubiese pasado hambre, es muy probable que nunca hubiese regresado a la casa del padre. Y entonces a veces solucionar todas las cosas, todos los problemas, a los hijos no es bueno. Hay que dejarle que sientan un poquito de malestar aquí en la boca del estómago para que entonces puedan recapacitar. Libro de Lucas, capítulo 15 al 17, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. La necesidad de alimento le hizo recapacitar. Note usted que no fueron los deleites del mundo lo que lo hizo recapacitar. No fueron las vendedores de ramas, las rameras, bueno, no eran vendedores de ramas. Las mujeres de la mala vida no fueron las que le hicieron volver en sí. Fue el hambre. Perezco de hambre. Perezco de hambre. Ahora, cuando vemos al ser humano, los seres humanos ciertamente están perdidos, viven perdidamente. Ellos no pueden recordar los beneficios de vivir en la casa de Dios porque nunca antes han estado allí. Entonces es necesario mostrarle la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir perdidamente, porque hay una diferencia bien grande. Hay que darles a conocer los beneficios que hay en estar en la casa del Padre. Se hace necesario que alguien le diga, que alguien les hable, les haga saber que están viviendo perdidamente y que hay una vida mejor. Entienda, por favor, que vivir lejos de Dios es vivir perdidamente. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es la condición de la gran mayoría de los seres humanos. Esa es la condición. Están en pecado, están lejos de Dios, ajenos de las promesas de Dios. Dios conoce esa situación en la que se encuentra el ser humano y ha tenido compasión del ser humano. Por eso la palabra de Dios dice que Dios socorrió al ser humano, nos mandó a buscar. Nos mandó a buscar San Juan 3, 16, 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo para que viniera a buscarnos.
Dios ha puesto su socorro en el Señor Jesús. Libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Dios ha enviado la ayuda para sacarte del chiquero donde te has metido. Te ha mandado ayuda porque tú andas perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, donde iniciamos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Basta de que tú te dejes encontrar y basta de que tú te dejes salvar. Reconoce que andas perdido y que necesitas la ayuda, necesitas la solución, necesitas ser rescatado. Dios está esperando que tú tomes la decisión de dejar de vivir perdidamente. No te va a agarrar a la fuerza, no te va a obligar. Eres tú quien tiene que reconocer la condición en la que está viviendo y tomar la decisión de salir de la porqueriza donde estás para que vengas a ser partícipe de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Las promesas que Dios ha hecho para aquellos que aceptan al Señor Jesús como el Salvador de sus vidas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, oiga bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hemos sido llamados a que huyamos de la corrupción que hay en el mundo, para que andemos como debe ser correcto, para que ya andemos en obediencia y no andemos en desobediencia. Primero de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Sé santo, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Para Dios es importante que tú vivas bien. Él espera de ti que tú huyas de la corrupción que hay en el mundo. Dios aborrece las conductas perversas. Dios aborrece las desviaciones. El Señor Jesús, Dios lo envió para que nos buscara porque estábamos perdidos. Y no pienses que primero te vas a enderezar tú y entonces cuando ya estés derecho, es que entonces vas a buscar a Dios. Yo primero arreglo las cosas acá y arreglo los problemas y entonces cuando ya yo arregle esto, entonces sí voy a buscar a Dios. No, no es cuando estés derecho. Así no funciona. Precisamente el Señor Jesús vino a buscar lo que estaba torcido. Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, si tú te enderezas por ti mismo, si tú te sanas por ti mismo, ya tú no necesitas médico. Los que están sanos no necesitan médico, sino ¿quién? Los enfermos. Cuando nosotros reconocemos que estamos enfermos y que necesitamos al médico, entonces vamos donde el médico, para que el médico nos diga qué es lo que hay que hacer para estar sano. El Señor Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que
Si ves que alguien dentro de la iglesia aún está un poco torcido, ni te imaginas cómo estaba esa persona cuando llegó a la iglesia. Lo retorcido que estaba. Y no lo han enderezado más porque no se ha dejado. No se ha dejado enderezar. Todavía está luchando, se está resistiendo. Pero cuando llegó a la iglesia estaba más torcido todavía. Ahora, el llamado es para que tú seas diferente, para que tú permitas que Dios te enderece. Sé tú un ejemplo de hasta dónde puede Dios transformar al ser humano. El llamado es al arrepentimiento, a dejar de pecar, que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es un buen día para empezar una nueva vida. El Señor Jesús te vino a buscar. No dudes en ir con Él para que te lleve a la casa del Padre. Jesús es el camino para ir al Padre. Jesús es la puerta para andar por el camino angosto, para andar por el camino de la vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si hay alguien que desea un nuevo comienzo, si hay alguien que quiere permitir, pues hoy es un nuevo día, una buena oportunidad para permitir que Dios empiece a transformar tu vida. Para eso vino el Señor Jesús, para salvarte, para que salgas de la situación en la que vives, para que empieces a vivir la vida que Dios ha dispuesto para cada uno de los seres humanos, para que sepas en realidad lo que es sentir paz, para que sepas lo que en realidad es sentir gozo, para que sepas lo que en realidad es vivir la vida, porque hasta ahorita no has vivido la vida. Solamente con Dios se puede vivir la vida feliz. Vamos a orar. Si hay alguien que quiere allí en el lugar donde está, entregar su vida al Señor. Los que están ahí alrededor pueden orar por él. Ahorita que hagamos la oración y es un buen momento para iniciar a caminar en los caminos del Señor. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos infinitas gracias, Señor Dios Altísimo, porque tú eres bueno y compasivo con cada uno de los seres humanos. Señor, tú te acuerdas que somos polvo y sabes la condición en la que ha caído el ser humano que vive en delitos y pecados, que vive haciendo las cosas que no te agradan, que vive en la anchura de su corazón, en los pensamientos